Cena con alcohol siempre aborda mirar como parte de celebración, fiesta y evento. Sin embargo, según investigaciones así, de 750.000 casos de cáncer en el mundo, un 4% de casos no diagnosticados está debido al consumo de alcohol, y un consumo leve o moderado está representado 100.000 casos. Hay 7 tipos de cáncer relacionados con alcohol. Los problemas de salud que puede producir en hígado, que puede producir a nivel de cardiovascular, pero también existe desde hace tiempo un conocimiento de que el alcohol está relacionado a cánceres, aparición de cánceres. Y son 7 cánceres que los más que se asocian al consumo de alcohol, que son de garganta, laringe, boca, esófago, hígado, colorectal y seno. ¿Pero cómo es la relación aquí entre alcohol y cáncer? 4 mecanismos por los que se conoce que se produce y el daño al alcohol. Número 1, el alcohol se convierte en acetaldehído cuando se metaboliza en el cuerpo. Acetaldehído es un carcinógeno comprobado que daña el DNA, y un continuo daño al DNA de las células pues va a producir cáncer. El segundo es la producción de especies reactivas de oxígeno. Y esos son radicales libres que por estrés oxidativo van dañando tejido. Es una inflamación crónica. Inflamación crónica también va a producir cáncer, están asociadas a cáncer. Los otros dos es la alteración en la producción de hormonas, específicamente estrógenos. Y el último es que el alcohol es un disolvente de tal vez otros carcinógenos, específicamente de los carcinógenos que tiene el humo del cigarrillo. Y entonces, si está fumando y a la misma vez está el consumo de alcohol, pues se supone y se asocia de que este carcinógeno está más diluido y entra más rápido a la célula. En el cáncer de seno específicamente ya se habla que por encima de un trago al día, de una porción de alcohol al día, puede aumentar el riesgo de aparición de cáncer de seno de hasta 11.5%. O sea que es sobre el 10%. Que es un numerito que es interesante. Por eso siempre las recomendaciones de consumo de alcohol para mujer siempre es menor que para el varón. Gente mujer en estado no puede beber bebida de alcohol, ya que puede traer riesgo de la salud del bebé o que nace. Su consumo también puede tener consecuencias en el momento con un score alto. Son 20.000 muertes al año directas por cáncer relacionados al alcohol. Son 20.000. Muertes relacionadas al alcohol en accidentes de tránsito son 13.500 en la nación. O sea que estamos hablando que muere más gente por cáncer relacionado al alcohol que los que mueren en accidentes de tránsito relacionados a la ingesta de alcohol. O sea que es un número llamativo, y por eso es que la recomendación del cirujano general de añadir esto a la etiqueta de advertencia. Tiene estudios que indican que una bebida con alcohol por día aumenta el riesgo de cáncer oral, y el riesgo está acumulativo. Fabiola Ángela Hernández, Patria Noticia.